Liv Gallagher es una de las representaciones más crudas y realistas que tenemos en la ficción sobre todo lo que se esconde detrás del autosabotaje. Y en este vídeo no solo vamos a conocer las capas que tiene su personaje, sino a entender cómo una persona puede acabar volviéndose su peor enemigo sin siquiera ser consciente. Antes que nada deciros que mi nombre es Alía y que os dejo por aquí abajo mis otras redes sociales donde tenéis análisis en formato un poco más corto por si también os interesa. Y por supuesto que os suscribáis a este canal porque voy a seguir analizando todo Shameless y muchísimas series y personajes más que seguro que también os interesan. Así que dicho esto, vamos a lo importante. Para entender bien al personaje de Liv no lo podemos dividir de forma cronológica como hicimos con Fiona, porque su personaje funciona de forma bastante diferente, así que lo he dividido en lo que considero sus rasgos fundamentales. Rasgo 1. Inteligencia como condena. Desde el inicio de la serie sabemos que Liv es un prodigio a nivel académico, dicho literalmente en la primera escena suya por su padre Frank. Lip, smart as a whip, straight A's in the honor roll. Boy's definitely going somewhere. Y no solo su padre es consciente de esto, sino su familia, sus vecinos, sus profesores, el barrio en general y lógicamente él mismo. Y esto, aunque no lo parezca, es bastante importante porque implica que Liv está siempre en el punto de mira y que es el que tiene la etiqueta de el que tiene que salir adelante. Liv hace exámenes para otros estudiantes, da clases particulares y puede parecer que le da exactamente igual el sistema educativo porque lo ve como algo fácil. Pero la verdad es completamente diferente porque toda esa indiferencia es una forma de expresar rebeldía ante esa etiqueta que ya todo el mundo le ha asignado. Y es que por mucho que Liv lo quiera negar, no es que solo sea una persona inteligente, sino que verdaderamente le encantan los estudios. Esto lo podemos ver en muchísimas escenas a lo largo de la serie, como por ejemplo cuando habla con el padre de Amanda, esa especie de novia rollo que tuvo en la universidad, donde demuestra que no solo tiene conocimiento, sino pasión. O en la misma universidad cuando ayudaba al profesor durante las clases, que algunas veces este llegaba tarde y Liv asumía su rol explicando la materia con una fluidez impresionante. Pero aquí es justo donde la presión de llevar esa etiqueta que hablábamos antes es fundamental, porque Liv finge que no le importan como una especie de mecanismo de defensa. Es como decir, si hago como si me diese igual, no puedo llegar a fallar y no cumplir esa expectativa que todos tienen de mí. Y es que Liv tiene tan asociada toda su identidad y toda su persona a que es el que tiene que salir adelante dentro del barrio, que si al final no acaba cumpliendo eso, es como si no fuese nadie o no importase nada. Y por eso, entendiendo eso, vemos de forma mucho más clara como toda esa autodestrucción parte del miedo. Miedo a no ser lo que los demás esperan de ti o miedo a nunca ser suficiente. Y esto es algo por desgracia súper común porque el miedo es una de las emociones humanas más potentes y que más pueden influir en cómo vivimos nuestra vida. Así que aunque su inteligencia sea su mayor virtud, también es su mayor castigo. No porque sea algo malo, sino porque le asigna tener que ser ese atributo antes que poder ser una persona. E incluso su inteligencia podemos ver cómo le hace sentir muchísimo más solo porque Liv siente que no termina de encajar en ninguno de los dos mundos. Siente el barrio como su hogar, pero es consciente de que las personas que hay ahí no tienen las mismas capacidades que él y quiere aspirar a entrar en la universidad y en el mundo de las oportunidades, pero no termina de entender cómo funciona ese mundo. Y esta inteligencia tan rodeada de soledad combinada con el siguiente rasgo es lo que nos va haciendo entender más fácilmente esa tendencia tan autodestructiva. Rasgo 2. Oveja disfrazada de lobo. Cuando pensamos en Liv de primeras, todos de una forma u otra lo asociamos a alguien bastante egocéntrico. Y en cierto modo es real porque Liv es una persona a la que en muchas ocasiones le consume su propio ego, pero este ego en realidad es una coraza que ha construido él mismo, para que no se viera la inseguridad que esconde debajo. Y el problema es que esta coraza se acaba convirtiendo en su mayor enemigo, especialmente en la etapa donde más pudo cambiar su vida, que fue en la universidad. Cuando llega a la universidad demuestra que es perfectamente capaz de implicarse. Acaba consiguiendo rendir al nivel que se esperaba de él y más o menos sostenerse, al menos durante un tiempo. El problema aparece en el momento en el que esa exigencia deja de ser algo puntual y tiene que convertirse en algo constante. Porque cuando ya no se trata solo de tener que demostrar que puede, sino de mantener esa estabilidad, es cuando entran en juego los factores emocionales. Y en el ámbito emocional, como todos los Gallagher, Liv automáticamente empieza a desestabilizarse. Y es que con este rasgo crea un nuevo mecanismo de defensa que es su ego. Porque Liv no es capaz de reaccionar como alguien que acepta que está perdiendo el control o que una situación le viene grande porque él no sabe pedir ayuda. Da exactamente igual lo que pase, él tiene que actuar siempre como si tuviera el control de su vida, aunque literalmente se esté muriendo por dentro. Y es que si nos fijamos, cuando Liv está en la universidad, tiene muchísimas situaciones súper difíciles y desde que llega está con el agua hasta el cuello y ni una sola vez es capaz de pedir ayuda o de explicar a su familia por lo que está pasando de verdad. Porque para él aceptar ayuda, reconocer que no puede con todo o asumir que necesita cambiar su forma de actuar, implicaría enfrentarse directamente a sus propios límites o a ponerse en una posición vulnerable. Y la vulnerabilidad es algo que evita casi de forma instintiva porque lo asocia a tener que sufrir debido a todo el historial que tienen en su familia por sus padres. Y a esta dificultad se le suma su relación con el esfuerzo porque durante gran parte de su vida su inteligencia
estrategia le había permitido adelantarse en el ámbito académico sin necesidad de tener que implicarse del todo, pudiendo resolver problemas sobre la marcha y confiando en que siempre acabaría encontrando una salida. Sin embargo, cuando se enfrenta a un entorno donde ese talento ya no es suficiente por sí solo, en lugar de adaptarse y desarrollar nuevas herramientas, tiende a aferrarse a los mismos patrones que siempre le han funcionado, haciendo que esa combinación de orgullo, de falta de adaptación y de necesidad de mantener el control se traduzcan en una cadena de decisiones que cada vez son más erráticas y difíciles de controlar. No se trata de un único error que lo hace caer, sino de una acumulación de pequeñas renuncias, de momentos en los que decide no enfrentarse del todo a lo que tiene delante, de elecciones impulsivas que poco a poco lo alejan de la estabilidad que había empezado a construir. Así que en ese sentido el ego de Lip no es que le impida el poder intentarlo o conseguir sus objetivos, sino que le impide sostenerse cuando las cosas empiezan a complicarse de verdad, porque no le permite reconocer sus límites ni apoyarse en otros cuando lo necesita, y eso hace que incluso teniendo oportunidades reales sea él el que acabe repitiendo ese mismo patrón en el que es él mismo el que se acaba alejando de esas posibilidades, lo que le lleva a que al final su mayor enemigo acabe siendo él mismo, y en el siguiente rasgo vamos a entender por qué. Rasgo 3. Adicción al caos. Esto es algo que comparte muchísimo con su hermana Fiona. Hablar de una adicción al caos no implica que Lip de forma consciente busque destruir su vida. Lo que sucede es algo más sutil y precisamente por eso muchísimo más interesante. Y es que Lip ha crecido en un contexto donde la inestabilidad, la improvisación y la falta de control forman parte de lo cotidiano. En ese entorno siempre ha aprendido a reaccionar, a tener que resolver las cosas sobre la marcha, a tener que adaptarse a situaciones límite. Y el problema aparece justo cuando su vida empieza a alejarse de ese esquema y ya no se trata de caos, sino de estabilidad. En la universidad, por ejemplo, no solo se enfrenta a una oportunidad académica, sino a una estructura completamente distinta a la que estaba acostumbrado. Sin embargo, a medida que esa estabilidad exige constancia, disciplina y una implicación sostenida, empiezan a aparecer las grietas. La relación con su profesora Ellen desordena su equilibrio emocional, el consumo de alcohol aumenta y poco a poco Lip empieza a tomar decisiones que lo devuelven a ese terreno mucho más caótico, pero que sí que conoce. Lo importante aquí no es ese cambio puntual, sino el patrón que siempre sigue. Cada vez que Lip se acerca a una situación donde podría construir algo estable, termina desviándose hacia dinámicas que conoce mejor, aunque sean destructivas. No porque esas situaciones sean preferibles para él o porque le gusten más, porque para nada, sino porque son mucho más comprensibles. En el caos no existe una expectativa constante a tener que sostener una imagen de él en el tiempo. No tiene que crear una versión ideal de sí mismo, solo tiene que reaccionar, y por mucho que eso no le guste, es lo que ha vivido siempre, por lo tanto lo conoce mucho mejor que algo que le podría dar oportunidades mucho más buenas. Esto se ve también en sus relaciones con Karen, con Mandy o más adelante con Sierra. Lip entra en vínculos que en lugar de aportar estabilidad tienden a volverse complicados, intensos o directamente problemáticos. Incluso cuando existe la posibilidad de construir algo un poco más sano, como con Mandy, la dinámica siempre acaba girando hacia un terreno donde los conflictos, las tensiones y la incertidumbre vuelven a ocupar el centro. De todas formas, luego vamos a hablar de las relaciones más de cerca. Lip no solo fracasa en determinadas ocasiones, sino que cada vez que tiene la oportunidad de salir de ese ciclo, termina reproduciendo las condiciones que le llevan de nuevo a él. Y ahí es donde su historia adquiere un matiz para mí especialmente realista, porque el problema de Lip ya no se trata solo del contexto del que viene, de sus decisiones tomándolas un poco de forma aislada, sino de la gran dificultad que tiene de poder habitar una vida distinta a la que siempre había conocido. Porque al final, irónicamente, cuando todo va mal sabe quién es y qué hacer, pero cuando todo va bien no tiene ni idea de qué es nada, ni siquiera él mismo. Y es precisamente cuando en la estabilidad aparece ese vacío cuando el caos toma la oportunidad de poder volver a aparecer en su vida. Rasgo 4. Alcohólico. El alcohol es un patrón que vemos de forma muy repetida dentro de la familia Gallagher, porque es que literalmente desde el primer episodio vemos que beben como algo súper normalizado, y esto es bastante importante porque hay un episodio en el que Lip le dice a Sierra lo siguiente: I've been drunk or high almost every day since I was 12 years old. Do you fucking love me? I don't know. I want to. You know, I really do, but I've been sleepwalking through my life for years, and you know, I've been so loaded, I haven't known what I want. You know, or who I want to be or be with, and I just... Y es que al final el alcohol en la historia de Lip no es un elemento aislado, sino que es algo que ha formado parte de él desde su infancia. El cambio empieza a hacerse evidente cuando Lip se encuentra en una situación que ya no puede gestionar de la misma manera que antes, que es la universidad. La universidad es algo que hemos estado mencionando de forma constante en este análisis porque, si os dais cuenta, es el punto de inflexión y donde vemos el contraste y las realidades más crudas del personaje de Lip de forma más clara. El tema es que la universidad, la exigencia constante, la necesidad de sostener
mantener un nivel que nunca había tenido que mantener durante tanto tiempo, y especialmente su relación con Helen genera una tensión emocional que no sabe cómo canalizar. Y ahí es donde el alcohol deja de ser algo circunstancial y empieza a convertirse en una forma de respuesta que usa para absolutamente todo. Más que una causa, el alcohol es una vía de escape, porque no es lo que le genera sus problemas, aunque sí que actúa de forma muchísimo más violenta con el alcohol, sino que es lo que lo ayuda a evitar a enfrentarse a todos estos problemas. En lugar de procesar lo que está pasando, pararse, pedir ayuda, Liv decide desconectar y en el alcohol encuentra ese lugar, esa forma de poder reducir la presión que siente constantemente en su vida, porque lo cierto es que no sabe cómo gestionar todo el dolor que tiene dentro de sí mismo. Y encima lo malo del alcohol, pero lo bueno que ve el adicto, es que funciona como una escapatoria inmediata, pero a su vez también es una que aleja cada vez más esa posibilidad de estabilidad. Y es que a medida que ese patrón se repite, las consecuencias empiezan a hacerse inevitables. Lo que en un primer momento podía parecer una forma de aliviar la tensión acaba afectando directamente a sus decisiones, a su rendimiento, a sus relaciones. El alcohol no solo amplifica sus errores, sino que acelera un proceso de deterioro que ya estaba en marcha. Sin embargo, reducir su historia, que Liv tiene un problema con el alcohol, sería reducirla por completo, porque lo relevante no es únicamente el consumo en sí, sino lo que este representa. El alcohol es la herramienta que encuentra para no tener que enfrentarse a las limitaciones, emociones y esa sensación de no saber sostener aquello que empieza a construir. Y en ese sentido, su relación con el alcohol también introduce un matiz importante en su evolución, porque a diferencia de otros momentos en su vida, aquí sí hay un reconocimiento más claro del problema, una cierta conciencia de que no puede seguir funcionando de la misma manera. Sin embargo, incluso ese proceso de cambio está lejos de ser lineal, porque Liv intenta mejorar, intenta tomar decisiones distintas, pero lo hace teniendo que arrastrar todo lo anterior, lógicamente, lo que hace que el proceso sea muy regular y que en muchos momentos sea bastante frágil. Y esto lo relaciono con un aspecto que no lo pongo como un rasgo diferente porque creo que está muy vinculado con el tema del alcohol, que es la ira. Si nos damos cuenta, Liv es uno de los personajes, por no decir el que más, que tiene la mayor ira y odio guardado dentro de sí mismo. Todo esto es porque le cuesta muchísimo el procesar sus emociones, el entenderlas, el entenderse a sí mismo. Y también es porque Liv vive constantemente frustrado, está frustrado de no saber cómo alcanzar un objetivo porque ni siquiera sabe cómo entender el camino, y por eso aparece el alcohol para matar esa frustración. Pero el alcohol lo único que hace es amplificar esa ira, porque cuando está borracho es cuando de verdad se vuelve muchísimo más agresivo y sin ningún tipo de control. Y además podemos ver cómo hacia el final de las temporadas esa ira, esa agresividad se va yendo cuando ya empieza a desligarse del alcohol, pero aún así sigue siendo un rasgo bastante presente dentro de Liv, porque no olvidemos que aunque estuvo tratando el tema del alcohol y demás, ninguno de los Gallagher va a terapia, o sea que Liv no puede trabajar de forma directa el tema de la ira, pero bueno, lo mejora gracias a dejar de consumir alcohol. Por eso, más que entender el alcohol como un punto aislado dentro de su historia, tiene más sentido verlo como una manifestación concreta de todo lo que ya hemos estado viendo, porque no es el origen de su caída, sino una de las formas más evidentes en las que esa caída se materializa. Una manera de poder evitar enfrentarse a sí mismo que con el tiempo termina convirtiéndose en otro de los factores que le impiden avanzar. Rasgo 5. El ámbito emocional. Si hasta ahora hemos visto cómo Liv se relaciona con su entorno y con sus propias decisiones, sus relaciones personales son el lugar donde todo eso se vuelve todavía más evidente, porque como ya os comenté en el vídeo de Fiona, la relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás a nivel amoroso, sobre todo porque es donde nos solemos sentir más vulnerables, es donde se materializa de una forma mucho más exacta los problemas que tenemos con nosotros mismos o los traumas que tenemos sin resolver. Liv no es un personaje incapaz de conectar con los demás, de hecho todo lo contrario, a lo largo de la serie establece relaciones intensas, cargadas de emoción, con mucha atracción, y de hecho en muchas de ellas se implica muchísimo, pero el problema no está en su capacidad para sentir en un primer momento, sino en lo que ocurre después, porque toda esa intensidad inicial rara vez se traduce en una conexión sólida y sostenida en el tiempo. Una de las claves para entender esto es la forma en la que Liv relaciona el afecto con la validación, y es que en varias de sus relaciones, especialmente al inicio, se percibe una necesidad constante de sentirse elegido, de ser suficiente para la otra persona. No se trata solo de querer a alguien, sino de lo que ese vínculo dice sobre él. En su relación con Karen, por ejemplo, esa necesidad se acaba convirtiendo en obsesión y termina en una dinámica donde esa búsqueda de aprobación pesa muchísimo más que el propio bienestar emocional de Liv. Y este enfoque hace que incluso cuando establece vínculos emocionales mucho más sanos, le cueste muchísimo más entenderlos y mantenerse dentro de esto. Porque lo que le pasa en el ámbito emocional es bastante similar a lo que le pasa en el ámbito académico. Cuando la relación deja de ser caótica e impredecible y requiere una cierta constancia y una cierta implicación, es cuando se dificulta de verdad para el personaje de Liv. Porque Liv no tiene referencias en ese momento, no es tanto que rechace conscientemente ese tipo de relación, sino que no termina de entender cómo habitarla. La estabilidad para él no es algo natural porque no es algo que ha aprendido. Esto se ve con especial claridad en su relación con Mandy, porque frente a una persona que dentro de su contexto le ofrece una posibilidad y una alternativa muchísimo más sana, estable y positiva para Liv,
Liv no es capaz de responder de la misma manera, no porque no valore lo que tiene, sino porque no sabe cómo sostenerlo. Esa cercanía emocional, cuando deja de ser intensa y pasa a ser constante, se convierte en algo que le cuesta gestionar. En el fondo hay también una cuestión de identidad, porque Liv no se percibe a sí mismo como alguien capaz de construir algo sólido a largo plazo, y eso condiciona la forma en la que actúa dentro de sus relaciones, porque no es solo que las cosas salgan mal, es que muchas veces se comporta de acuerdo a esa imagen que tiene de sí mismo. Y esto dice mucho sobre que Liv en el fondo es una persona con una autoestima bastante baja y con una gran inseguridad, por mucho que quiera disimularlo, porque verdaderamente ha cogido esa imagen tan negativa que tiene de sí mismo, en la que no se cree merecedor de relaciones estables y sanas, o de la estabilidad en general en su vida, y se aferra a esta, acabando en situaciones muchísimo más inestables que lo único que le confirman es que él no merece cosas positivas en su vida. Con el tiempo sí se pueden ver ciertos cambios en relaciones posteriores, como con Sierra hay una mayor conciencia con sus propios errores, una intención mucho más clara de hacer las cosas de otra manera. Sin embargo, esa evolución no implica una transformación completa, porque al final, como con todo lo que Gallagher, Liv sigue arrastrando muchas de las mismas dificultades, y aunque en algunos momentos consigue gestionarlas mejor, no deja de ser un proceso bastante incompleto. Por eso, más que hablar de fracasos puntuales en sus relaciones, tiene más sentido entenderlas como otra expresión del mismo conflicto interno. Liv no tiene problemas para empezar a conocer a alguien o para crear un vínculo, sino que tiene problemas para poder sostener esos vínculos. Y por eso mismo sus relaciones no son una excepción dentro de la historia, sino que al final son una extensión de todos estos problemas que veníamos mencionando antes. Microrrasgo, evolución. Voy a añadir un microrrasgo que no es un rasgo como tal, pero sí es para poder hablar de la evolución que nos ayudará a entender más la conclusión final que voy a explicar de su personaje. Después de todo el recorrido que ha tenido Liv, hay un punto en el que el personaje empieza a mostrar un cambio que, aunque no es radical ni definitivo, sí resulta muy significativo. Y es que, a diferencia de etapas anteriores donde su respuesta ante los problemas siempre era evitarlos, negarlos o desplazarlos hacia afuera, en ese momento empieza a aparecer una mayor conciencia de sí mismo. Liv sigue cometiendo errores, sigue arrastrando muchas de sus dinámicas, pero ya no actúa desde la misma inconsciencia, porque hay una diferencia clara entre alguien que no entiende lo que le pasa y alguien que, aun sin saber gestionarlo del todo, empieza a reconocerlo. Y esto para mí se consolida especialmente cuando Liv es padre, porque creo que hay una cosa bastante importante. Todos tenemos muy claro de que Fiona siempre ha sido la madre dentro de la familia Gallagher, pero Liv, aunque no haya tenido tanta implicación a nivel económico o de sacrificio, sobre todo al inicio de su vida, porque sí es cierto que Fiona renunció a sus estudios, hizo la tutora legal, o sea, el nivel de sacrificio es completamente diferente, pero aún así Liv es la especie de figura paterna dentro de la familia. Y en muchísimas ocasiones a lo largo de la serie, o incluso en su relación con su hermano menor Liam, se puede ver que él puede ser un muy buen padre y que además quiere serlo, y el hecho de poder acabar siéndolo le acaba dando un propósito y un sentimiento en la vida que creo que no había sentido nunca antes y que verdaderamente le hace sanar muchísimo del daño que tenía. Durante toda su vida ha sido muy consciente de que compartía patrones con su padre por el tema del alcohol, de la inteligencia, de que Fran llegó a la universidad pero al final la dejó, exactamente igual que Liv, y el hecho de ahora él ser padre y tener la oportunidad de no ser exactamente la mierda que fue Fran con él, le demuestra que, a pesar de haber compartido muchos rasgos también por muchos traumas que él tenía, no es la misma persona que Fran, y que es un buen padre y una persona que avanza y que puede cambiar en su vida, aunque no acabe consiguiendo el resultado más impresionante de todos. Conclusión, cierre final. Al final la historia de Liv es bastante impresionante, porque cuando lo conoces de primera te esperas o bien que acabe teniendo un futuro brillante o bien que acabe completamente destrozado. Y el hecho de que su final acabe en un punto medio y no encaje exactamente ninguno de estos dos puntos es precisamente lo que lo hace tan interesante y también realista. Porque aunque no haya una recompensa proporcional a su inteligencia ni una especie de redención que ordene todo lo que había ocurrido antes, no se puede hablar de que su evolución termine con un fracaso absoluto. Porque pienso que su cierre muestra más un equilibrio imperfecto, que aunque no pueda ser tan satisfactorio a nivel de final porque no ha conseguido todo lo que nosotros queríamos que consiguiera, rompe con esa idea de que tener talento garantiza el destino en el que tenemos que acabar, y más aún si tenemos en cuenta contextos tan difíciles en el que el talento no es solo lo que hace falta. No todo el mundo llega a convertirse en la mejor versión de sí mismo, y eso para nada significa tener una derrota total, porque hay algo profundamente humano en ese punto medio en el que se mezclan los avances, los retrocesos, los errores, las caídas, las subidas. Por eso para mí su historia y su recorrido se resumen en que, aunque nunca llegó a convertirse en todo lo que se esperaba de él, acaba encajando en un modelo en el que al menos consigue seguir adelante. Además, teniendo en cuenta el contexto de Liv, que creo que es un personaje que sufre muchísimo, lo muestra poco, pero él sufre muchísimo, tiene una lucha interna increíble que al final la materializa en muchos contextos, como la relación con Fiona, que ya os dije que os hablaré de la relación de ellos dos porque es la mejor dinámica de todas. Lo que pasa que antes quería hacer un vídeo de cada uno, pero al final el tema de todos esos rasgos que utiliza como vía de escape, de mecanismo de defensa, de una soledad súper marcada y de una frustración súper dolorosa que existe siempre de forma constante dentro de él, le hacen ser una persona que vive la vida sufriendo y que sobre todo se siente profundamente sola. Por eso para mí el final que tiene es muy positivo, porque pienso que el personaje de Liv podría haber acabado muchísimo peor, muy mal de verdad, pero
al final acaba consiguiendo encauzarse dentro de todo lo que le pasa y también del sufrimiento que tiene dentro de sí mismo, que como os digo, aunque no lo muestre, es gigantesco. Pero bueno, quitando un poco la seriedad, como siempre, decidme vosotros qué pensáis en comentarios. Espero que en este vídeo os haya dado un punto de vista más complejo y profundo de su personaje, porque verdaderamente el personaje de Leigh me parece fascinante y la temática del autosabotaje creo que está presente en tantísimas personas, que creo que te puede ver muy reflejado en él si entiendes sus rasgos. Aunque sé que el personaje de Leigh es un personaje muy delicado, porque sé que muchas personas lo quieren, pero también muchísimas personas lo odian. Creo que la forma en la que tendríamos que mirar a su personaje no ni de un extremo ni del otro, sino desde la complejidad que tiene. Y bueno, dejadme en comentarios qué otros personajes, escenas, series y demás queréis que analicemos. Os recuerdo que voy a estar siguiendo todo Shameless y tengo en mente muchísimas series y cosas más, así que seguidme para no perderos nada y nos vemos la semana que viene. Chao.